quería comentarles que en esta noche vamos a ver la segunda parte de un mensaje titulado ¿Dónde habita Dios? Y recién le decía y le pedí al Señor que tomara el control y que realmente su espíritu pueda fluir no solamente en nuestras vidas, sino a través de la palabra. Que el espíritu pueda dar entendimiento de su palabra a sus vidas, porque es muy profunda y porque es reveladora, para que nosotros podamos tener esta seguridad y esta certeza de que Él nunca nos va a desamparar, de que Él nunca nos va a dejar y de que realmente ese Dios de lo imposible habita en cada uno de nosotros. Quisiera saber más o menos quiénes son los que no estuvieron el domingo pasado. Bien, yo en pocos minutos voy a hacer una introducción de lo que yo hablé el domingo pasado, que tenía que ver con esto, ¿dónde habita Dios? Y hablé de que Dios había diseñado una casa que fue Adán, no una casa para que viviera Adán, sino una casa para él poder habitar. Y hablamos de que esa casa fue deshonrada, fue una casa desolada y después fue una casa destruida. Esa casa que diseñó Dios, hablamos y dijimos que era una casa que estaba formada por 3 habitaciones, por así decir, donde teníamos un cuerpo que era lo que nos dio la vida física y la vida para poder relacionarnos con lo que tenemos y con lo que está debajo nuestro, un alma que tiene que ver con una habitación interior con la cual nosotros tenemos vida psicológica, con la cual nosotros tenemos vida social, con la cual nosotros nos podemos relacionar con los demás. Y también un lugar y una habitación íntima que es donde habita el Espíritu. Y eso nos da a nosotros vida espiritual y es lo que nos permite poder comunicarnos con lo que está por encima de nosotros. Y yo le voy a pedir y voy a hacer esta interrupción, por favor, que atrás estén prestando atención. Esto que tiene que ver con esta vida espiritual, vimos que era importantísimo, porque todos conocemos la historia de Adán, y para aquellos que no estuvieron, la palabra dice que Dios sopló aliento sobre la nariz de Adán, y Adán fue un ser viviente. Cuando el espíritu se apartó de Adán, porque conocemos la historia de que él ensucia esa casa diseñada por Dios, inmediatamente Adán muere espiritualmente. Y cuando muere espiritualmente, muere progresivamente en su alma hasta posteriormente ser alcanzado físicamente. Y esto le quedó sonando como raro, o como que por ahí no era muy entendible. Pero vamos a ver ahora, a través de la palabra, cuán perfecto es todo lo que hace Dios, cuánto refleja todo lo que hace Dios su divinidad. Y cuán, como decía, bueno, creo que no hay otra palabra mejor que decir cuán perfecto es todo lo que hizo Dios. Y vimos que Adán, inmediatamente que muere espiritualmente, queda gobernado por el alma. Y dijimos algo que sí podemos apreciar todos muy visiblemente, cómo es que el mundo y la mayoría de la gente se puede y se rige por lo que es la mente. ¿Y qué es lo que es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. La mayoría de las personas que no tienen el Espíritu de Dios, dice, porque el Espíritu en él estaba la vida. En el Espíritu está la vida de cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu no está, somos puramente alma, somos puramente carnales.
Y decimos, esto es lo que tengo que hacer, y decimos, esto siento que debo hacer, y terminamos haciendo eso, pero no guiados por el espíritu, sino guiados por el alma. Y tiene que haber quedado como sonando y como para pensar, porque un principio divino es que Dios no habita en una casa sucia. Entonces, ¿cómo puede ser? La pregunta es para que podamos concretar y llegar de enseguida a través de la palabra. ¿Cómo puede ser que si Dios no habita en una casa sucia y salió de esa casa diseñada por Dios, que fue Adán, cómo es que habita en nosotros? Porque déjeme decirle que Dios habita en cada uno de nosotros. Y Dios, cuando salió de Adán, tuvo que diseñar otra casa. Y esa casa fue el tabernáculo, algo que no vamos a desarrollar, pero la llamada también tienda del testimonio. Esa casa diseñada por Dios también tuvo 3 habitaciones. Tuvo un patio exterior, y ese patio exterior estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Y dice la palabra en Romanos 12 que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, como nuestro culto racional. Es decir, que ese patio exterior tiene que ver con el hombre exterior, tiene que ver con lo que somos. Y hablamos de un lugar santo que era el lugar que representa el alma en ese tabernáculo. Era donde los sacerdotes se movían, donde los sacerdotes estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro y estaba el lugar santísimo, que era donde habitaba la Shekinah. El lugar más profundo de ese tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios. La Shekinah es la gloria de Dios. Y déjeme decirle que ese tabernáculo fue la segunda casa diseñada por Dios. Y ese tabernáculo, después, con el tiempo, con las guerras y con lo que sucedió, fue destruido. Y Dios mandó a que David, después que hizo una tienda, porque hace una tienda, mandó a David a que edificara casa. Y nosotros conocemos a través de la palabra que cuando edificó casa, edificar casa, esa casa fue lo que fue posteriormente el templo de Salomón, que posteriormente fue reconstruido por Zorobabel y que posteriormente fue el templo de Herodes. Estamos hablando del mismo templo, una casa diseñada por Dios, una casa que fue deshonrada, una casa que fue desolada y que fue destruida, porque déjeme decirle que el templo después fue destruido con la invasión del Imperio Romano. La segunda casa diseñada por Dios fue un tabernáculo, un templo. Y aquí vamos a entrar a la palabra. Yo les voy a pedir que busquen Mateo 21. Y yo vamos a pasear rápidamente por la palabra. Y usted va a ver que si a usted le quedaba alguna duda de que Dios habita en su corazón, que Dios ha hecho de cada uno de nosotros una casa donde Él está, a través de lo que vamos a ir leyendo y viendo, usted va a poder entenderlo, y lo va a entender no por lo que digo yo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 21, que no lo voy a leer, pero sí voy a tomar algunos versículos. Dice la purificación, en el versículo 12, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Una casa que Dios había diseñado el templo para poder habitar Él. El Señor llega a ese lugar y ve que estaban las mesas de los cambistas, que estaban las sillas de los que vendían palomas, que había un desorden, y Él con ira santa se enoja y dice estas palabras: mi casa, casa de oración, será llamada, porque para eso fue diseñada por Dios, para ser casa de oración, mas vosotros, dice, la habéis convertido en cueva de ladrones. Fíjese, vaya conmigo rápidamente al capítulo 23, y el Señor Jesús ahí dice, en el 23:38, dice: he aquí. Acá Jesús también se está lamentando de la ciudad de Jerusalén y dice, referente al templo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa que vuestra casa es dejada desierta? Esa casa que había sido diseñada por Dios para habitar, que fuera casa de oración, se había convertido en cualquier otra cosa. Y dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es así que posteriormente, como les decía, el templo es derribado, es destruido por el Imperio Romano. Una casa que fue diseñada por Dios para habitar Él, fue convertida en una casa deshonrada, porque Dios no habita en un lugar sucio. Y no solamente dice que fue una casa deshonrada, sino dice que Dios salió de allí. Y después el Señor Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Es decir, que Jesús vino no solamente para restaurar lo que Adán perdió. ¿Qué perdió Adán? La presencia de Dios. Que estaba cerca a la Pascua, y sube a Jerusalén y vuelve a hallar en el templo a los que vendían. Pero acá es como que explica un poco más. Y dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció, dice, las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, acá tenemos un poco más de luz sobre lo que el Señor Jesús habla. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces sus discípulos se acordaron que escrito está: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron: bueno, si estás haciendo todo esto, si estás echando, si estás esparciendo los animales, si has tenido esa reacción delante del templo, en el templo, ¿qué señales tenés? Y ahí es cuando el Señor Jesús le dice lo siguiente: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años lo edificamos, y vos en 3 días lo vas a levantar. Lo que no entendieron ellos es que se estaba refiriendo a su cuerpo. Jesús vino a restaurar lo que Adán perdió, la presencia de Dios, y vino a enseñarnos algo sobre el templo, la segunda casa diseñada por Dios. Y acá nos muestra cómo esa casa también pasó por todo eso, de estar ensuciada, de estar manchada por el pecado, convertirse en una casa de mercado y no para lo cual fue diseñada.
Y no solo eso, sino después decir que sería destruida. Y si nosotros vemos en Hebreos 10, realmente es para, bueno, yo soy apasionada por la palabra. Hebreos 10 es para desarrollar todo el capítulo, pero en este capítulo voy a resumirles lo que habla. Acá se habla de la insuficiencia de los sacrificios que se hacían antes, en la época de la ley, cuando estaba el tabernáculo. Bien, vemos cómo en el Nuevo Testamento esos sacrificios habla de presenten vuestros cuerpos como sacrificio. Nosotros somos el sacrificio, ¿no? Y dice que en el versículo 4, dice, el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. El cuerpo de Jesús fue preparado, fue diseñado por el Todopoderoso, con una sola finalidad. Y yo me voy a adelantar y después vamos a retomar. Y lo dice en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si usted entiende esto, dice la palabra que los sacrificios de la ley no valían, pero los sacrificios del Señor Jesús fueron suficientes, Y el Señor dice, me preparaste cuerpo. Dios preparó y diseñó este cuerpo, el cuerpo de Jesús. Dios lo diseñó. ¿Y cómo lo diseñó? ¿Para qué lo diseñó? Lo diseñó para hacernos perfectos en Él. Y dice la palabra, como todos conocemos, que Él nació de una virgen. Él nació sin pecado. Él fue concebido por el Espíritu de Dios. Y nació sin pecado para morir por nuestros pecados. Y murió por tus pecados y por mis pecados y los pecados de toda la humanidad para poder ser como Él era. ¿Y qué es lo que Él era? Un hijo de Dios. Él murió sin pecado para poder morir por nosotros y para que nosotros tuviéramos la condición de Él, de ser un hijo de Dios. Es decir, que Jesús se hizo hijo de hombre para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Nació de una virgen o nació en ese estado virginal sin pecado para que cada uno de nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Y bajó a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Dice la palabra en Primera de Pedro, quien llevó, dice, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El Señor Jesús fue esa casa diseñada perfecta, pero fue una casa también deshonrada. Como dice la palabra en Isaías 53, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y cada cual hizo lo que quiso, cada cual siguió su camino. Mas Jehová, más Dios, cargó en Él todos nuestros pecados. Ese cuerpo que fue perfecto, esa casa que fue perfecta, tuvo que ser deshonrada porque tuvo que cargar
todos los pecados de todos los tiempos y de toda la humanidad. ¿Pero para qué? Para que nosotros vivamos para la justicia. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando el Señor en Getsemaní oró, Padre, si puedes hacer pasar de mí esta copa, lo que estaba diciendo el Señor era, esa copa estaba cargada, estaba llena ¿de qué? De los pecados de la humanidad. Yo no sé cómo ejemplificarlo esto, pero yo sí puedo decir, y cada uno de ustedes me va a entender, cuando decimos, cuando nos sentimos atribulados, cuando estamos cargados, cuando estamos angustiados, cuando tenemos un revoltijo interior de emociones, de cosas que, díganme si no nos sentimos cargados, mal, como que no podemos soportar esa angustia, eso que nos pasa espiritualmente. No me quiero imaginar lo que tiene que haber sido para Jesús soportar todo lo que Él soportó. Porque esto es lo que a muchos les cuesta entender, que Jesús murió por los pecados presentes, por los pecados futuros, por los pecados de todos los tiempos. Y si yo digo de todos los tiempos, estoy hablando de Viviana niña, de Viviana adolescente, de Viviana adulta, de Viviana anciana, de Viviana hasta el momento en que parta. Estoy hablando de los pecados de todos los tiempos. Por eso Él fue la casa perfecta. Él fue la tercer casa, la casa perfecta. Y cuando Él está en la cruz, ¿qué es lo que dice en la cruz? Cuando el monte del Calvario se oscureció, cuando la tierra tembló, cuando se estremeció todo, el Señor Jesús soportó todos los pecados de la humanidad. Y en ese momento el Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús pasó a ser como cualquier pecador bajo juicio, porque así era su Padre, porque era y se transformaba Él en cualquier pecador. Y en ese momento, cuando Él clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque la casa quedó vacía. El Espíritu de Dios salió. Y cuando el Espíritu de Dios salió, Jesús murió. Y murió solo. No tuvo la suerte que tuvo de David al decir, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Él tuvo que ser esa ofrenda perfecta. Él tuvo que ser esa casa perfecta. Una casa donde fue deshonrada, fue desolada y fue destruida. Pero Jesús sabía esto, porque cuando le dijo que destruyeran el templo y en 3 días iba a resucitar, Él sabía, porque Él sabía cómo operaba su Padre. Él sabía cómo trabaja su Padre. Él sabía que Él no iba a ser la excepción. Él sabía que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Ahora, déjeme decirle algo, y esta es la gran noticia, para aquellos que por ahí tienen la disyuntiva, o por ahí se plantean, o por ahí quieren mover la palabra a su medida. Esta es la gran noticia, que Dios no va a dejar ya la casa. Esta casa, eso que usted es su casa, Dios no la va a dejar. Dios no se va a mudar a otra casa. Y fíjese lo que dice la palabra
Porque si realmente nosotros somos verdaderos hijos de Dios, si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios vive en usted. Esto es glorioso. Esto es glorioso. O yo lo vivo como algo glorioso para mi vida. Y aquel que tenga entendimiento entienda en el Espíritu, esto es glorioso. Dios no busca otra casa. Él ya encontró una casa donde morar. Y esa casa es usted. Que a veces no lo queramos entender o no lo podamos visualizar como debiéramos. Es como que nos permite quitarnos esa conciencia y esa responsabilidad. Muy distinto sería vivir pensando y sabiendo que la palabra dice que Él es y que nosotros somos esa casa. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que soy templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1 Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es mi cuerpo? ¿Qué es mi cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Es un lugar donde ha venido a morar Dios. Es una casa de la cual no va a salir Dios. Y yo le voy a decir por qué, como se lo dije recién. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en mí y en usted, el cual tenés vos y tengo yo en Dios, y que no soy vuestro? Es decir, que esto no es mío, es de Dios. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿En qué tengo que glorificar a Dios? En mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Déjeme decirle que Dios no se va a salir de la casa, no va a salir de su vida, no va a salir de mi vida. ¿Y sabe por qué? Recién se lo dije, porque pagó un alto precio, porque murió Jesús por los pecados presentes, por los pecados futuros, por los pecados de toda la humanidad y de todos los tiempos. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo: os rogaré al Padre para que os dé el Consolador. Y este no lo estará con ustedes, dice la palabra, para siempre, para siempre, para siempre. Gloria a Dios por esto, porque esto es lo que establece la diferencia. La presencia de Dios está en mi vida y está en su vida. El poder de Dios está en su vida y está en mi vida. Y fíjense que recién decía la palabra que Él vino para hacernos perfectos. Él vino para hacernos perfectos. Pero Viviana, ¿cómo si no puedo ser perfecta? Si me equivoco, si peco. Pero Él nos hizo perfectos en Él. Y somos mirados por Dios a través de Él. La salvación tiene que ver no con que nosotros hemos sido perdonados por Dios
o perdonados de nuestros pecados para ir al cielo. Salvación es tener a Dios de regreso a nuestro corazón. Es que Dios haya bajado, haya descendido para volver a tomar posición de su casa, que somos cada uno de nosotros. Para que tengamos una vida espiritual, y tener una vida espiritual es practicar diariamente la presencia de Dios. Si Dios está en mí, si Dios está en vos, está en ustedes, están en aquellos que creyeron y que son hijos de Dios. Donde yo me muevo es un lugar santo. Lo que yo hablo sale de una casa santa. Porque Él vive en mí. Él está en mí. ¿Puedes seguirme? Y no solo eso, sino también tenemos la seguridad de que Dios, dijo la palabra, templo de Dios, que vuestro cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Tener la seguridad de que Él va a estar con nosotros para siempre. ¿Saben por qué? Porque hay una diferencia entre Adán y nosotros. Adán era inocente, y ser inocente lo que significa es no tener pecado. Quizás fue salvo, no lo sé. Pero Adán era inocente, nosotros somos justos. Nosotros somos declarados justos. Fue impartida por Dios una justicia a través de Cristo. No somos iguales. No somos iguales. Y por último, cuando nosotros hablamos de servicio, déjeme decirle, hermanos, que servicio no es que usted venga, no es que yo venga y haga como oficio el predicar la palabra, que usted venga y cante, que toque el teclado. No. Si yo soy la casa de Dios, es darle a Dios la autoridad para que Él pueda hacer algo a través de mí. Es para darle a Él el lugar que tiene, el lugar que decidió en el cual establecerse, para que Él pueda hacer a través de mí. Por eso somos templo, somos casa de oración, somos declarados perfectos en Él, para que podamos hacer que Él pueda fluir a través de nuestra vida. Entonces, dice, Leo decía a través de lo que iba diciendo, estaremos en el desierto, pasaremos pruebas, nos pasan cuantas cosas, pero aprenda, hermano, a decir, tú, Señor, tú, no dame tú, porque estás aquí, porque esta es tu casa, tú dame tu sabiduría, tú dame de tu amor, tú sé amor en mí, tú sé paciencia en mí, tú sé lo que tengas que ser en mí, porque solo así fluirá su poder y solo así nuestras vidas serán cambiadas. Tenemos un espíritu que vive en nosotros, que es poderoso y que hará que todas las cosas fluyan para nuestro bien. Amén.